Muy buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra, un programa hecho de palabras. Hoy sábado 23 de octubre de 2010. Es un programa hecho de palabras, efectivamente. Lo que ustedes están viendo no son imágenes reales, es la palabra pelo, la palabra lentes, la palabra nariz, solamente que su capacidad imaginativa crea lo que aparentemente es una imagen televisiva. Este es un programa radiofónico y abro un paréntesis para que mis compañeros se presenten. Dios mío, Eduardo Casar arrancándome las carcajadas. Yo que tenía cosas verdaderamente tristes que compartirles porque ha sido una mala semana para las letras mexicanas y se han perdido pues dos nombres importantes del panteón literario mexicano. Murió a los 92 años Alichu Macero, poeta. Murió a los 88 años Antonio Latorre, filólogo. Yo diría que filólogo, digamos, casi en el sentido etimológico de la palabra, alguien que amaba el conocimiento, que amaba el lenguaje, que amaba el discurso, de quien yo tuve la oportunidad de conocer un poquito y de conversar con él, y fueron experiencias muy enriquecedoras esas. Y bueno, una cosa que compartían Chumacero y Alatorre es la longevidad. Mucho tiempo, mucha gente envidiaba que hubieran vivido tantos años, y para los que envidien esa longevidad y teman no alcanzarla, vale recordar la frase de Ambrose Bierce, que en su Diccionario del Diablo definía así la longevidad: prolongación inusual del miedo a la muerte. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Bien, pues hablando también de pues, cosas tristes, murió Frederick Katz, este extraordinario historiador, este mexicano, a veces más mexicano que muchos de nosotros, que nació en Viena, este profundísimo conocedor de la Revolución y del Porfiriato, sobre todo el mayor especialista de Pancho Villa. Y yo les recomiendo muchísimo los programas que están transmitiendo en la radio de Imer, en las entrevistas que le hicieron a Frederick Katz. Son verdaderamente extraordinarias acerca de la Revolución Mexicana. Y hablando de Katz, Katz también hablaba de los absurdos a veces de las jerarquías en el poder, y me acuerdo una frase de Groucho Marx que decía que las jerarquías son como los estantes: entre más alto, más inútiles son. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Pues en la sección de obituarios del día de hoy en La Dichosa Palabra: antes que el viento fuera mar volcado, que la noche cinciera su vestido de luto y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo la albura de sus cuerpos, antes que luz, que sombra y que montaña miraran levantarse las almas de sus cúspides, primero que algo fuera flotando bajo el aire, tiempo antes que el principio, cuando aún no nacía la esperanza ni vagaban los ángeles en su firme blancura, cuando el agua no estaba ni en la ciencia de Dios, antes, muy antes. Cuando aún no había flores en las sendas, porque las sendas no eran ni las flores estaban. Cuando azul no era el cielo, ni rojas las hormigas. Ya éramos tú y yo. Esto es el poema de Amorosa Raíz de Chumacero, y esto pertenecía a Palabras en Reposo. Pues ojalá las palabras no reposen mucho tiempo y las hagamos vivir siempre leyéndolas. Buenas noches, yo soy Laura García. Bueno, yo diré que Antonio Latorre escribió un libro, Los 1001 años de la lengua española, que para nosotros, integrantes de La Dichosa Palabra, es una especie de vademecum, y recurrimos a él cada vez que hay una pregunta difícil. Latorre tenía gran sentido del humor, y aunque me salga un poquito de las palabras, diré que Alichu Macero también dejó enseñanzas muy buenas en torno al carácter de las bebidas espirituosas. Él decía que era sospechosa toda alegría que no proviniera del alcohol. Eduardo, Espero que esto no sea tomado como una especie de panegírico del alcohol, pero sí específicamente del whisky. Ajá. No, que en ese tenor yo quería hacer otro obituario, que es que esta semana también murió Bob Guccione, editor, fundador de la revista Penthouse y gran promotor de la lectura con una mano. Bueno, como decía Amén. César Fernández Moreno, un paréntesis sin cerrar acarrea interminables consecuencias, así que cerramos el de las presentaciones y vamos con sus preguntas. Quiero hacer una pequeñita reflexión sobre cómo usamos dichosa. Al principio, cuando este programa se inventó, la dichosa palabra era decir: ah, caray,
¿Cuál es la palabra? La dichosa palabra es esa. Y ahora dichosa palabra, gracias a la convivencia que hemos compartido con el público y entre nosotros, se ha vuelto sinónimo realmente de alegría y de entrarle emprendiendo las cosas muy felizmente. De la dicha inmensa de esta cita dromadaria. Marlene Prieto Gutiérrez pregunta sobre la iconología de Ripa, no de RIP, sino de Ripa. A ver, dominio de Germán, ¿no? A ver, Germán. De Ripa, bueno, bueno, lo primero que les diría es que este libro es, pues es un clásico para los historiadores ¿Así del se arte. llama? Ripa, Césare Ripa. Césare Ripa es un contemporáneo estricto de Shakespeare y de Cervantes. Él yo creo que debe haber nacido en los 1560 y tantos, 1560 por ahí, y murió en los veintitantos del siglo XVII, ¿no? Bueno, Césare Ripa es por lo tanto un manierista italiano, un hombre que vivió en la época manierista a fines del Renacimiento y que, digamos, se montó a caballo de inicios del barroco italiano, en esta época tan importante para Europa, en la cual, para el arte europeo y para la cultura europea, en el cual las guerras de religión pues estaban desgarrando Europa y el protestantismo puso en un sistema de defensa a la Iglesia Católica, y entonces la Iglesia Católica, tratando de defenderse de, digamos, de los ataques de los protestantes, tuvo que hacer una revisión de lo que se ponía en el arte y de las leyes y de las reglas de lo que se representaba, ¿no? Entonces hubo una crisis, podríamos decir, en el lenguaje de las artes. César Ripa, se podría decir, es el principal personaje que toma de frente esta revolución y trata como de ordenar el lenguaje de las imágenes en la plástica italiana, pero en la plástica europea, ¿no? El libro de Ripa, la iconología de Ripa, si no recuerdo mal, está editada en español desde hace muchos años en Editorial Acal, con sus ilustraciones. Originalmente Ripa la sacó sin ilustraciones, pero en menos de... sobre eso. Imagínate, en menos de 4 o 5 años se publicó con ilustraciones. Creo que la iconología de Ripa es de 1593 más o menos, y para 1602, 1603 ya le habían metido ilustraciones. Él las corrigió, las ediciones. ¿Pero eran de él las ilustraciones o no? No. Otros grabadores hicieron las ilustraciones, pero le dieron a él el libro, él las corrigió, y en vida de él, si no recuerdo, se hicieron como 5 o 6 ediciones. Fue un verdadero bestseller. El libro incluso se considera la guía más importante, es una especie como de enciclopedia de imágenes alfabética, o sea, desde la A a la Z, de imágenes simbólicas. Él pretendía que fueran simbólicas, que de hecho, si vamos a las raíces de iconología, realmente se debería llamar iconografía, porque ese libro realmente era una descripción de las imágenes. De dibujos, de grafos. Era exactamente de grafos y de imágenes para poder identificarlas en las pinturas, en los cuadros, en los techos, en las monedas, en las esculturas, qué eran esos personajes, ¿no? De hecho, creo que en español sí está la edición como iconografía, ¿no? A pesar de que se llama Iconologia originalmente. Si no me equivoco, la edición es de estas grandotes de ciruela. No, es una editorial de Acal. Es una editorial de Acal. Bueno, pero según yo, el libro en español se llama Iconografía, como bien señalas Pues, tú. se debería llamar iconografía, pero él le puso iconología por otro sentido, ¿no? Claro, porque lo que quería era que fuera lo que mucho después le llamamos verdaderamente iconología, que es lo que fundó Erwin Panofsky, este gran investigador, que es realmente el fundador de una ciencia para ordenar en secuencias, en familias, en interrelaciones, los símbolos, ¿no? Los símbolos y las imágenes simbólicas en las artes, ¿no? La verdadera iconología, pues le decimos ahora, es muy reciente y es fundada sobre todo por este gran investigador. Perdón, te hago un paréntesis, yo que ando abriendo y cerrando. Hay un diccionario del cómic, de imágenes del cómic, que tiene, digamos, una explicación de cuando se piensa con nubecitas o se piensa con así, que es un poco parecido a esa iconología, es de Roman Gubern,
Es de una edición de Cátedra Ah, pues. azul y se la presté a alguien que por favor ya devuélvamela porque ya no me acuerdo a quién se la presté. No, exhíbelo para que te lo Siguiendo yo devuelva. las enseñanzas de Chumacero, seguramente dije, mira este libro qué bueno, y alguien se lo Quédatelo, llevó. Se léelo lo esta voló, noche. mano. ¿Eh? Eso es muy frecuente. Ahora, volviendo con Ripa, lo importante nada más de la obra de Ripa es que, bueno, ya había habido muchas enciclopedias o diccionarios renacentistas que trataban de ordenar y de describir las imágenes, ¿no? Pues ahí, por supuesto, desde la genealogía de los dioses paganos de Giovanni Boccaccio, que se escribió desde el siglo XV, hubo muchos, digamos, tratadistas que trataron de ordenar las imágenes y los símbolos, porque en el Renacimiento pues, se revivían los símbolos de dioses paganos, de bestiarios medievales, de animales, y el chiste de la iconología de Ripa es que Ripa trata más que ningún otro, porque vive en esta época protestante, en esta época de la Contrarreforma, de darles un sentido alegórico cristiano a todas las imágenes. Entonces, los investigadores dicen que es muy importante el libro de Ripa porque influyó en casi todos los grandes artistas del siglo XVII y del siglo XVIII, pero el libro tristemente deforma los símbolos, lo que ahora llamamos símbolos, y los convierte realmente en signos, o sea... ¿En alegorías, digamos? En alegorías, exactamente, es un libro de alegorías en el cual el rayo de Júpiter, por ejemplo, ya dice, no es el rayo de Júpiter, sino es el látigo de Dios con el que Dios destruye y venga el paganismo, ¿no? Sí, el elefante. o la macana de Tlaloc. O la macana. Entonces dice, por ejemplo, el elefante simboliza la templanza, porque ya leí en Plinio que el elefante come muy despacio. Y pues la mera verdad es que el elefante no simboliza la templanza, ni nunca simbolizó la templanza. O sea, en el Renacimiento realmente los símbolos eran increíblemente más ricos, estaban ligados a una sintaxis simbólica, a una gramática simbólica muy compleja, como la astrología, como las cartas del tarot, etcétera. Pero Ripa, vamos a decir, las descontextualiza, las saca de una gramática, de una sintaxis, y empiezan como a deslavarse y a convertirse en algo medio sin sentido, ¿no? Voy a decir la dichosa palabra. Va la definición, ustedes encuentren la palabra. Grito de las bacantes para aclamar o invocar a Baco. Se encuentra 2 veces en el famoso capítulo 68 de Rayuela, que comienza, apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tenemos para regalar? Para regalar tenemos las historias de piropos y de infamias. Es un libro editado por el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, una institución que agrupa distintos bachilleratos indígenas, que dirige además y muy atinadamente Benjamín Maldonado, hermano de nuestro productor. Tiene tiene textos de Conrad Lorenz, de Arthur C. Clarke, de Sergio Pitol, de Thomas Mann, de Milán Kundera, de Edgar Allan Poe. En fin, y es un libro además que tiene como misión, porque es un libro multimisional, ayudar a detener el maltrato a los animales. Tiene mucha información al respecto y varias citas importantes además al final como anexo. Y tenemos también de Editorial Cátedra la historia de la literatura francesa, una edición coordinada por Javier del Prado, que cuentan que hasta el siglo XVII, pues digamos que Francia seguía los modelos de otros países, y a partir del XVII, pues ella se convirtió en una referencia para el resto de Europa y, por qué no, también del mundo. Dividida en géneros y en épocas, un buen tomo que desde luego nos va a dar una buena visión de lo que es la literatura francesa. Y de Editorial Destino, una cortesía de Planeta, este libro que verdaderamente se antoja. Los libros del gran dictador de Timothy Ryback. Es un estudio muy profundo acerca de los libros que leyó Adolfo Hitler. Desde El Quijote, Robinson Crusoe, El Judío Internacional de Henry Ford, Peer Gynt, donde va analizando todas las fuentes de este hombre que quemaba libros. Bien. Y también tenemos ejemplares de la revista Biblioteca de México. Ahí aparecen en sus pantallas. Noten que Lezama Lima y Camus, los dos están fumando. Y tenemos pues 5 ejemplares. Bueno, seguimos con la dichosa Cuando palabra. todavía había escritores que fumaban además de mí. Sí, Se qué podían época, publicar. ¿verdad? Que hasta tú fumas. Sí, es que
Bueno, la gente piensa que los que fuman por ignorancia y que les hace daño, pero en realidad también fuman por razones estéticas. No es lo mismo que alguien te dé un cortón emotivo y que te diga, bueno, tenemos que hablar, y pues prendes tu cigarro para ver cómo va a estar la plática. Tan. Imagínate que te dicen, oye, tenemos que hablar, y sacas tú tu yogur para beber, pues no. No, es que sabes que estaba Se pensando. pierde toda la atmósfera. Sí, cuando uno ve a Yves Montand o a las películas francesas fumando, es una cosa terrible, ¿eh? El cigarro, pero de veras lo ve uno y dice uno, cámara, estos cuates así. Ya nos quitaron el vino, chicos. ¿Quieren que nos quiten algo más en esta Es que estaba mesa? pensando que la semana pasada fui a comprar un puro y la señorita, que era muy mona y muy guapa, compré el puro, me lo entregó y de pronto me dijo, se lo corto. Y sí sentí, uy. Pero decía Freud que a veces un puro es solo un puro. En fin. Vamos con otra pregunta, ¿sí? Vamos. Sí, producción, ¿seguimos? Pues que sí, Bueno. supongo. Ahí les va una. Pablo Alfonso EZ Watts. Esta es una pregunta que se hizo en el IPN o él es del IPN, no sé. ¿Cuál es la historia del sudoku? Yo ni sé pronunciar. Sudoku. No, Pues es la fíjate que historia de Sudoku- algunos maridos abandonados mientras nuestras mujeres hacen sudokus largamente. ¿Será? ¿Qué es Mi el mujer es muy entusiasta del sudoku y Qué lo bueno, resuelve muy qué bien. bueno. Tú también eres entusiasta del sudoku. Mi Yo tengo mujer mis también le rachas, gusta pero en mucho. el avión y en los medios de transporte. Ahora en los aviones Mejor Pero es compañero. explíquenme el sudoku. Bueno, el pues, sudoku es un juego, un pasatiempo, que uno lo- que algunos dicen no que es sé. de origen japonés, pero no. El nombre es japonés. Sudoku es su, que es número, dígito, y doku, que es solo o soltero o único, ¿no? Entonces digamos que es el juego del único número, ¿no? Por así decirlo. A mí me pensaba que es porque lo dejan a uno solito cuando se ponen a hacer sudokus. No, porque uno lo hace en solitario, es un solitario, como buen pasatiempo uno lo hace consigo mismo. Pero es un juego que en realidad es una cuadrícula, lo llaman las cuadrículas latinas, que está compuesta por 9 casillas, a su vez compuestas por 9 números. Los que ya saben de sudokus saben de qué hablo, y los que no es muy difícil de decir aquí al aire. Es El una caso cuadrícula de tienes 9 por lado. 9 por 9, ¿no? Y tienes que poner los 9 números del 0 al 9. No, del 1 Del al 9. 1 al 9, Del 1 al 9, que no, son ya. 9. Y solo pueden aparecer una vez en horizontal, una vez en vertical en cada línea y una vez en las regiones que se llaman a estos 3 por 3 divisiones que tiene esta cuadrícula latina, y en cada región solo puede aparecer una vez cada número. El caso es que se dan una serie de números descubiertos, así como nuestra dichosa frase, pues así aparecen una serie de números, y uno con lógicas y con una serie de técnicas, por así decirlo. de A ver, ¿es escaneo. lógica y no aritmética? O sea, ¿no se necesitan conocimientos aritméticos para resolver un sudoku? Yo diría que no, es pura lógica, es pura práctica también. Y un poquito de agilidad y de destreza y de perspicacia. Hay como niveles, como en todos los pasatiempos, en fin. Sí, los matemáticos Es le llaman muy buena. que es un sistema realmente algebraico que se llama la prueba del candidato Mira, no sabía eso. al escoger ese tipo de números, ¿no? Pero hay, desde luego hay dificultades. Hay algunos que uno que tiene que hacer auténticas maravillas y malabares para poder rellenar esta cuadrícula con estos números. Algunos están al descubierto y otros uno los tiene que poner. El caso es que la historia, porque más que el juego, que les invito a que lo hagan y que sigan en los periódicos, aparece efectivamente en los periódicos. Mucha gente sitúa su origen en el siglo VIII en China. 8. Aquí los es chinos, probable, que son sí. los que más hacían pasatiempos y jugaban a este tipo de cosas, eran muy buenos con los números y originaron muchas cosas. A través de la India llegó hasta los árabes, y los árabes, que desde luego eran auténticos expertos con los números, ahí lo perfeccionaron un poquito. Eran cuadrículas, ahí en ese caso eran cuadrículas, se llamaban cuadros mágicos. Eran parecidos al sudoku actual, pero no tenía como ni el formato ni la... ¿Tú nunca hiciste criterio. cuadros mágicos como problema matemático en la escuela? Cuadrados a lo Yo mejor. sí. El cuadrado mágico lo que busca es, digamos, hay casillas vacías y tú tienes que llenarlas de tal suerte que cruzados los números den las cantidades que están alrededor del entonces cuadrado mágico. Era, digamos, como un problema matemático de la primaria recurrente. Y en efecto yo siempre había pensado que sí es un poco como el abuelito del sudoku, el sí, cuadrado mágico. totalmente. Aunque ahí se necesita pericia aritmética, no lógica en lo más Bueno, mínimo. mi padre es matemático, entonces yo he hecho
operaciones matemáticas, las que quieras y Oye, mandes. pero también había cuadrados mágicos con letras. O sea, en la época del Imperio Es que Romano el había con sudoku, en letras, ¿no? realidad, Porque se eran puede hacer letras y con- números. Sí, se puede Porque hacer las con letras son números, números. pero se puede hacer con colores y se puede hacer con letras. La cosa está en que haya 9 elementos diferentes que tú puedas identificar, lo cual es mucho más fácil hacer con números del 1 al 9 que con el abecedario de la A a la número 9, que no sé cuál es. Bueno, déjenme presumirles. Mi padre, Miguel González Avelar, tiene 2 o 3 poemas que son cuadrados mágicos. Pero de letras, como De dice letras. De Germán. letras, sí, de letras. Bueno, Tiene toda una habilidad. San Pablo, creo que San Pablo estaba vinculado simbólicamente a un cuadrado mágico, que decían que lo había inventado. Pues luego hay un matemático, Leonard Euler, Euler, en el del siglo siglo XVII ya, XVIII. mucho más... Bueno, Euler, ya si te quieres poner sangre. Euler. Sí, Perdón sí. por mi Euler. pronunciación. Murió un poco antes de la Revolución Francesa. Pues él parece ser Leonard que también Euler. hizo estudios con estos cuadros mágicos, y entonces lo que hizo fue acercarse un poquito más a la versión actual del sudoku, pero tampoco era el sudoku como hoy lo conocemos. Luego se dice que empezó en Japón, pero en realidad ya en los 70s en la empresa Dell había uno de los empleados que empezó a hacer estas cuadrículas ya, no de 9 por 9, pero sí ya que tenía que ver con posicionar números y sin repetirlos, tanto en horizontal como en vertical. Parece ser que tenían una revista, se llama El puzzle mensual y los problemas de lógica o algo así. Una de que- estas revistas internas, digamos, de las no, empresas. era público, o sea, Ya. era al público, pero digamos que era una cosa muy especializada para matemáticos o para amantes de los números, muy poco extendida, por así decirlo, entre el público en general. Y efectivamente en Japón, una empresa llamada Nikoli, que tenía un periódico llamado Monthly Nikolist, la lista del Nico al mensual, por así decirlo, donde ya entonces se presentó este juego tal cual, un pasatiempo de 9 por 9, las casillas, el sudoku como lo llamamos en día, porque al principio lo llamaban un poco el lugar de los números, eso fue su primer nombre, pero luego empezó a llamarse sudoku porque los kanjis, que son estos símbolos japoneses, de la escritura y de la manera de hablar japonesa, una de ellas, utiliza las primeras sílabas de una palabra mucho más larga. Bueno, pues la primera palabra, no les voy a hablar en japonés, gracias, su, y la segunda palabra era doku, y entonces agarró, para hacerlo un poquito más breve, estas dos primeras sílabas de esa frase larga y lo llamó sudoku. Creo que nos tenemos que ir a un corte, pero si quieren luego les sigo hablando de los No, sudoku. sí. Sí, contando la historia del sudoku. yo estoy sudando la Q gorda con la intelección de eso. Yo por eso me metí a letras, pero no sé hacer crucigramas. No, pero está Vamos bueno. a un cortecito y ahorita venimos. ¿No te gustan los crucigramas? Seguimos en la dichosa palabra, 23 de octubre, para todos aquellos que quieran ganarse alguno de los premios que estamos dando esta noche, alguno de los libros que estamos repartiendo esta noche. Recuerden que son limitados, no se enojen si a partir de las 9:45 ya les respondemos que ya no hay más. Pero si no lo están viendo el 23 de octubre, yo les sugeriría que no llamaran y que no escribieran porque seguramente ya no puedan optar a ellos. Estábamos hablando del sudoku y rápidamente cuento cómo se hizo ese salto de los años 80 que está en Japón, en ese periódico un poco también limitado a Europa. Parece ser que había un juez, Gould, que pasaba sus vacaciones en la isla. En Japón, y entonces vino y él debía tener algo que ver con el periódico Daily Mail, creo que era. O el y- Times de el Londres. Times. Fue en el O sea, Times fueron de los dos, Londres, porque ¿no? ya ves que en Inglaterra Sí, hay creo que una fue en el competencia feroz entre los... Entonces en el Times él trabajaba o tenía algo que ver. El caso es que les dijo, hay una cosa en Japón que está causando furor y que deberíamos ponerlo aquí. En Inglaterra se empieza a publicar esto, el Daily Mail lo publica a los 3 días. O
Eso fue en el 2004 ya, o sea que es bastante reciente. Y empieza a haber un boom increíble hasta que llega a Nueva York, al New York Post, ahí sí, en el New York Post en el 2005, y entonces hay un boom que ya todos los periódicos lo publican, ya todo el mundo hace juega como 5 sudoku, años. Y de o sea, hecho- que un programa de televisión se intenta. Y de hecho es el Guardian, que es mi periódico inglés favorito, el que primero empieza a publicar sudokus difíciles y fáciles. O sea, el Guardian es el primero que detecta que hay gente a la que le gusta hacer difíciles y hay gente a la que le gusta hacer fáciles y los empieza a publicar lado a lado, como ahora los publican casi todos los periódicos del mundo. Exacto, y, Que y bueno, los, se ha los hecho... fáciles son nada más de menos una cuadrícula más chica. Es de 6 por lado, creo. No, más bien ¿No? se descubren, Que te más descubren números, más ¿no? números, Hay dice que el menos, experto. sí. Sí, pero es habilidad, no hay que hacer ninguna operación matemática, simplemente saber del 1 al 9 y bueno, Bueno, agarrar ahí un truquillo. Y dicen pero... que un cuate se puso con una computadora y calculó que creo que hay un número limitado de sudokus posibles. ¿no? Y que son- limitado, que son como 6 millones y pico de posibilidades. Bueno, igual hasta que los terminen. Pueden seguir saliendo revistas de sudoku. Igual si repites alguno después de los 6 millones, igual no te acuerdas, tampoco pasa nada. Pues sí, no. Pues yo no Dicen me que es un acuerdo poco ni de como el cuando Rubik, repito los ¿no? crucigramas. ¿El hombre. El cubo de El Rubik. famoso cubo de Rubik Sí, del también siglo se- XXI. que son se las está leyes convirtiendo. matemáticas similares. Sí, similares. El caso es que hubo un formato, creo que de televisión, que no funcionó porque el formato para hacerlo en televisión... pues, Bueno, no es lo más divertido del mundo ver a la gente jugando sudoku. Tío. En cambio, Sí. el ajedrez, por Se ejemplo, dicen que ensimisman. matemáticamente es otra cosa completamente distinta. O sea, que sí está abierto Agu- infinitamente. Agustín Fonseca tiene un libro donde explica las maneras de resolver, las maneras como diferentes estilos, diferentes sudokus, en fin, yo no lo he leído. No, es que pero- ahora que hablas del ajedrez, pensaba que sí es un espectáculo muy bonito en términos visuales. Los partidos estos que hacen frecuentemente en Venecia, digamos a tamaño real, piezas movidas por humanos o habitadas por humanos por dentro, que de hecho tanto Nabokov en la defensa echa mano de esto, y hay una película de James Bond que es Moonraker que también echa mano de esto, que ahí sí es un espectáculo muy visual y muy hermoso ver un partido de ajedrez, pero creo que el sudoku o el Scrabble no son como el mejor ¿Cómo era? espectáculo del mundo. Dichosa frase, señores. Les vamos a presentar una especie de sudoku, dichoso, en nuestro programa de hoy. Les estamos dando un famoso soneto de los 161 que contienen las rimas humanas de Lope de Vega. El último verso del mismo es el endecasílabo. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Y ahí estamos dando una parte de ese soneto que dice: desmayarse, estar, áspero, tierno, liberal, alentado, mortal, difunto, vivo, traidor, cobarde y animoso. Entendemos que por lo menos ahí hay varios adjetivos que nos tienen que dar para decirnos cuál es la dichosa frase completa de esta noche. Y Eduardo, ¿qué estamos esta mañana? Una edición conmemorativa del pequeño Larousse Ilustrado. Es la edición conmemorativa, ¿qué creen? Bicentenario. ¿Cómo? Sí, de veras. David, del Sinvestad, nada más tiene David, nos preguntó que qué significa sendos, y nos da un ejemplo, cuando decimos sendos blancos. Bueno, Bueno, el ejemplo está un poco escueto. Es un poco raro, pero a ver, si yo digo sendos blancos, pues es que supongo 2 tiradores y a cada tirador corresponde un blanco, o supongo 2 negras muy guapas y a cada una le corresponde un novio blanco. Es decir, lo que significa sendos es 1 para cada una, y lo usamos mal, o lo usa mal mucha gente casi todo el tiempo. Es decir, generalmente lo que quiere decir la gente cuando usa sendos es enormes, tamaños, es decir, creen que es un superlativo. Claro. Y entonces vi que había sendos automóviles en el estacionamiento, pensando que eran unos carrazos, unos Cadillacs, y no, sendos automóviles nada más quiere decir que cada una de las personas que estaba ahí tenía un automóvil, significa 1 para cada uno. Y viene de sencillo. De hecho, viene de singulos, que es un derivado de singulus, o sea, de sencillo, que significaba en latín 1 para cada uno. No es nada más complicado eso, pero cuando alguien abre los ojos muy grandote, no digamos abrió sendos ojos, digamos abrió, porque abrió sendos ojos, pues es que un ojo era suyo y el otro era de otro y los dos eran cíclopes. Es decir, sería la única manera de justificar eso. El equívoco más común, yo no había visto el equívoco de aumentativo, sino el de confundirlo con ambos. Con un par, Porque con un par, sí. Es decir, sendos caballos como 2 caballos, pero no uno correspondiente a alguien Pues y es otro que le dice, correspondiente es que a sen alguien. 2 caballos.
¿Mande? No. Es que sendos caballos, por eso la gente dice sendos. Eran Sendos. Pero sí Sendos. lo utiliza la gente Como ambos. y como un par. O sea, por ejemplo, Como un par, sí, por Cristiano eso. Ronaldo metió sendos goles hoy. Pues no. O sea, sendos es porque lo metió uno Ronaldo y otro Higuaín, por ejemplo. Pero sí lo usa la gente como aumentativo muchísimo, ¿no? A mí, Ay, eso digo, no yo lo hago vi. corajes con eso con frecuencia. Ahora, si es uno para cada uno, bueno, creo que Corominas incluso decía que esa palabra debería desaparecer, decía Corominas. que la ¿Sabes palabra en qué situación es clarísima? Cuando unos bebitos gemelos dicen, tomemos sendos senos, ¿sí? Entonces, uno para un niñito y otro para el otro. Eso es muy claro. Ahí está claro, porque es uno correspondiente Uno no para Ahora, cada puede uno. pero si la Una palabra mano, viene los de singulus, de singular, es una derivación de singular de uno para cada uno, pues podría ser tres, ¿no? Sí, ¿O no? claro. Podría ser tres, o sea, para no confundir que son dos. Aquí sí. nosotros tenemos sendos vasos de agua, uno Exactamente. para cada uno, Es un aunque poco para seamos cuatro. explicarlo, sí. Ah, y podría valer, claro, ¿verdad? Claro, Claro, son porque es uno sendos para porque cada uno. la palabra quiere decir uno para cada uno. Sí, nosotros y no tenemos par, como sendos Y no dices par, tú, por eso sí. para evitar la confusión con par. ¿no? Claro. O sea, sendos vasos. Así es. No, sí aprende Qué uno aquí. en ejemplos, la qué dichosa. ejemplos. Ahí les va. Otra frase que No, no, la es misma, nada. de preferencia. Desmayarse, atreverse, esa es la palabra que estamos ahora descubriendo de las que teníamos todavía ocultas. Estar áspero, tierno, liberal, alentado, mortal, difunto, vivo, traidor, cobarde, animoso. Todavía nos faltan 3 palabras. Para aquellos que nos den todavía y que sean los primeros en decirnos esas 3 que todavía están cubiertas, Germán. De editorial Sexto Piso, este libro que se ve fantástico de Christopher Domínguez Michael, el siglo XIX en el XX, son puros ensayos. El 21. Perdón, el siglo XIX en el XXI, claro. Gracias. Son ensayos sobre grandes escritores del siglo XIX, hechos por supuesto ahora en el XXI, sobre Chateaubriand, de Joseph de Maistre, Balzac, de Quincy, Saint-Beuve, Valera, Tolstoy, Marx, Galdós, Chekhov, etcétera, etcétera. Bueno, un libro de divulgación científica de tema evidente, Tomás Alva Edison, el domador de la electricidad, de Roberto Sayavedra, por una cortesía editorial Pax. También lo tenemos para quien complete la dichosa frase y le late el corazón por La hacer. dichosa frase, que recuerden que es un soneto de las rimas humanas de Lope de Vega, el famoso Fénix de los ingenios, como lo llamó Cervantes. Vamos a seguir con niños. Nidia Napier, me imagino que la alianza francesa, Napier, hablar sobre poesía infantil. Lo digo lo de los niños por lo del ejemplo que todavía no me puedo quitar de la cabeza de Bueno, qué bueno que dijo niños y no adultos. ¿Sí? Sí, pero esto es sobre poesía infantil, ya tienen que estar un poquito mayorcitos, ¿no? Para leer. Sí. Bueno, se le llama poesía infantil a la escrita para niños, no a la que escriben los niños, aunque en sentido estricto podría ser la que escriben los niños, ¿no? Yo recomendaría sobre poesía infantil un texto que a mí se me hace muy bueno y que es muy asequible porque es del Fondo de Cultura, que es Los senderos de la imaginación infantil, de un discípulo de Bachelard que se llama George Jean. Georges Jean. George Jean. ¿Estoy bien? Sí. Uy. Como si no que te tengo paso aquí por la mis- alianza. Es un libro en el que habla de las distintas capacidades que se le despiertan a un niño con la narrativa y con la poesía. Porque no es lo mismo, por lo general cuando se fomenta la lectura con los niños se va por el lado del cuento y en cambio por el lado de la poesía se abren ciertos espacios de sensibilidad al lenguaje que están muy asociados con las canciones, los cantos de los juegos y todo esto, que tienen que ver con la sonoridad y la imagen. En cambio, lo que se crea, según George Jean, con la narrativa, es una conciencia de la duración, una conciencia de temporalidad. Es interesantísimo ese libro. La poesía para niños hay poca actualmente, pero hay muy buenos escritores de poesía para niños. Luigi Amara ganó el premio de poesía para niños. Las aventuras de Max y su ojo submarino. Está el horripilantario de Alma Velasco. De Alma Velasco, que buenísimo, conozco, bien. Vagamente. María Baranda tiene alguno. Emilio Tú también Tomé. tienes algunas, ¿no? Yo tengo unos, pero son unos antiecológicos que no he querido publicar porque temo que no me los publiquen. Pero yo he visto tuyos. Hay una colección de ediciones SM, de Claro. poesía cucharadas y circo poético, y muy Sí. buena colección para niños.
Y yo he visto ahí publicadas tuyas y de Alma, Sí, precisamente. Rodolfo Fonseca y Gerardo Roth hicieron 2 antologías, esas que tú citas, de SM, y ahí hay algunos poemas para niños. Originalmente yo esos poemas que aparecen ahí no los escribí para niños, pero hay una cuestión muy curiosa. Hay ciertos versos de poetas que están escribiendo para adultos o para cualquiera que pueden ser tomados y que funcionan para niños. Hay una colección que había, creo que ya no le han dado continuidad en Alas y Raíces de Conaculta, que era, es de cuenta, poemas de Efraín Huerta, fragmentos para niños, de Carlos Pellicer, de Sabines. ¿Sí? Magnífica colección, ¿no? Y hay afortunadamente, un concurso que organiza la Fundación para las Letras Mexicanas, que es un premio hispanoamericano de poesía para niños. La poesía para niños intenta despertar capacidades sensibles con respecto al lenguaje. Hay una idea muy bonita de George Jane que dice devolverle el cuerpo al lenguaje. Nosotros vamos perdiendo la sensación del lenguaje como un objeto corporal macizo, denso. ¿Sí? Alguna vez acabo de leer en una entrevista a José Luis Rivas, que cita a un poeta norteamericano del cual no se acuerda él y por lo tanto no me acuerdo yo, que le preguntan, ¿y usted cuándo comenzó a escribir poesía? Y entonces el poeta le responde al periodista, ¿y usted cuándo dejó de escribir poesía? ¿Sí? Claro. Porque el ejercicio de la poesía tiene mucho que ver con el manejo como físico del lenguaje, ¿no? Sí. Ahí tengo una duda. No, Didi. Igual que se puede adaptar la Biblia, al Quijote y un montón de textos supuestamente para adultos en versiones para niños, ¿hay una versión que se podría adaptar de las poesías escritas para adultos o escritas para todo público? O sea, Muerte sin fin para niños, para digamos, niños, Piedra o sea, de se Sol podría para hacer Muerte versiones. sin fin, por ejemplo, en vez de decir más que vaso también más providente, se dice más que biberón también más providente. ¿Sí? Van haciendo adaptaciones, pues, ¿no? Sí. Manteniendo la rima, y el mensaje. Eso que dices de la rima es muy curioso, porque realmente la rima es una de las correspondencias internas de la sonoridad del lenguaje que son más atractivas y que nos causan siempre una rima, nos causa cierta afectación, nos afecta, nos produce un problema afectivo. Bueno, ¿no? y de hecho la poesía para niños suele ser rimada. Es Suele rara la ser poesía rimada, para niños aunque no no todo. Son rimada. las canciones que decía Eduardo, ¿no? Yo quería hablar de algunos libros, también, bueno, de algunos libros clásicos evidentes, es decir, pues evidentemente las fábulas de La Fontaine o Nicolás Guillén son autores a los que habría que recurrir buscando libros de poesía para niños. Y por otra parte, creo que yo quería mencionar un libro extraordinario que editó el Fondo de Cultura Económica hace algunos años, 2 o 3 años, que se llama Hago de vos un cuerpo, en donde convocó a varios poetas conocidos por su trabajo poético para adultos. Entre ellos están, si no me equivoco, Coral Bracho, David Huerta, creo que el propio Luigi Amara, Julián Herbert, si no me equivoco, en fin. Sí, lo armó María Barán. Sí, y les pidieron que cada uno de ellos se ocupara de una parte del cuerpo. Y es un poemario extraordinario. Y yo te quería hablar también de una poeta argentina que ha escrito sobre todo para niños, que es María Elena Walsh. Que está María Elena Walsh es es la diosa de la poesía para niños en lengua española. Hay buenísimo, otra buenísimo. española, Gloria Fuertes, que también ya murió hace rato, pero cuando yo tenía mi edad tenías tu infantil edad y infantil. leía poesía infantil, era la referencia. Fíjate Está muy divertido. que con lo que acabas de decir me encantó porque mi hijo Aram, el más chico, le encanta la poesía y no había yo despertado a esa asociación de que le encanta bailar y desde muy niño tiene una memoria musical impresionante, o sea, del sentido de la música y el sentido del movimiento, y es al que más le gusta leer poesía. A mí el libro de poemas para niños que más me gusta se llama Chamario, es de Eduardo Polo. Chamario. Que en realidad es un seudónimo de Montejo. Ah, mira, no sabía eso. Que escribió también poesía para niños con seudónimo para que no lo criticaran en las guarderías. ¿De Eugenio Montejo? De Eugenio. Ay, no sabía Pues eso. Nidia Napie, ya estás bien contestada y desde luego tienen ahí muchos títulos para empezar a introducir a los niños en la poesía, ¿por qué no? Es momento de irnos a un corte, pero no nos vamos antes de recordarles que hay repeticiones los lunes a las 6 de la tarde y que nos pueden seguir en Facebook y en YouTube en programas atrasados. Tengan paciencia, pero bueno, nosotros aquí todavía tenemos muchas dichosas palabras que decirles. Lo malo de la repetición.
Seguimos aquí con ustedes en La Dichosa Palabra. Mi querido Guillermo, te mando un muy fuerte abrazo, Guillermo Chumacero. En mi más sentido pésame. Nico, ¿querías decir algo? Sí, yo quería hacer un anuncio, quería hacer una invitación, bueno, una invitación pagada, pero vale la pena que la paguen. Fíjense que el próximo jueves me va a tocar estar junto con mi amiga y compañera Katia Artigues conduciendo un concierto que se llama La Inclusión son muchas voces, es un concierto a beneficio de Estímulo AC, que es una asociación civil que se dedica justamente a desarrollar procesos de inclusión para personas con discapacidad intelectual y bueno, a beneficio de estas personas y de su tratamiento y de sus procesos de inclusión, va a haber un concierto en el Teatro Metropolitan, en donde va a estar Eli Guerra, van a estar los Concord, va a estar Rake, va a estar Betsy Pecanins y va a estar una banda que viene de Canadá que se llama Keys to the Studio, que es una banda de rock integrada exclusivamente por personas con discapacidad que se han formado como músicos y que tocan con toda solvencia, como una banda de rock, digamos, común y corriente, pero está integrada por puras personas con discapacidad. Entonces, ojalá se lancen el próximo jueves a las 8 de la noche ahí al Teatro Metropolitan. Los boletos no están caros, están desde 250 pesos y están disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del teatro. Y bueno, si lo buscan como La Inclusión son muchas voces, podrán ver un buen espectáculo y además ayudar a muchas personas con discapacidad intelectual a integrarse a una vida productiva y plena. Tan, tan. Nuestra dichosa palabra, grito de las vacantes para clamar o invocar a Baco, se encuentra en el famoso capítulo 68 de Rayuela que comienza apenas él la amalaba. Él le amalaba el Noema. ¿Y luego? A ella se le agolpaba el clemiso. Y ahí se le agolpaba el clemiso. Eduardo se la sabe toda perfecto, es Y impresionante. no solo se la sabe, la pone en práctica. La pone en práctica, exactamente. Los que sepan eso, Laura. Tenemos de Verónica Bulkov el retrato de Jorge Cuesta de Editorial Siglo XXI Editores. Jorge Cuesta, llamado El Alquimista. Fue el premio ensayo literario de José Revueltas 2005. Y Sí, se va a presentar, creo que es como por el 11 de noviembre, ya les avisaremos, en la casa de León Trotsky. ¿Y es un ensayo sobre Cuesta? Es un ensayo sobre Cuesta que además tiene la gran virtud de proponer una lectura de Canto a un Dios mineral, que es un poema Increíble. muy hermético Padrísimo. y muy cerrado. Pero muy padre. Suena muy bien, pero muy Suena muy difícil bien. de Sí. inteligir, ¿no? Muy famoso e importante poema. Yo lo voy a presentar, ese libro, ¿no? O sea, que para que vayan. Y bueno, Pero tenemos Eduardo, más cosas, tenemos ¿verdad? también. Eduardo. Ah, sí, tenemos también. ¿Pero no los vamos a dar o qué? Es que estoy tan a gusto aquí en este programa que ya pierdo en su concentración, casa. ¿no? Está esperando que les sirvan De un Luis Alberto martini. Bravo, Uto Lanz. Esto es de Editorial Lenguaraz. Son poemas de Luis Alberto Bravo. Y por una cortesía de sí misma, la revista Literal, una revista bilingüe y binacional, inglés-español, editada a ambos lados de la frontera, con un número sobre las democracias, textos de José Waldenberg, de Salman Rushdie, de Edmundo Pasoldán, en fin, siempre vale la pena asomarse a las páginas de Literal. Sendas democracias, ¿viste? Sendas democracias, además se llama Democracias al desnudo, el libro. Sí, hombre. El número, perdón. Lisa Ambrosio nos pregunta que si pudiéramos hablar de Rapsodia. Rapsodia en azul, No la puedo cantar Rapsodia si quieren. húngara. ¿Alguna de las Rapsodias húngaras o las Rapsodias de Pero lo que pasa Liszt o es de Brahms? que a mí me gustan mucho, pero que no son las rapsodias originarias, y eso lo vas a saber probablemente hasta mejor tú que yo, porque rapsodia es una palabra griega. Una rapsodia pues, es un canto o un capítulo. Por ejemplo, si uno ve los poemas homéricos, pues están divididos en rapsodias. Y la rapsodia, lo que significa rapsodia tal cual, es una composición ensamblada, una composición hecha de distintas partes. Viene del verbo raptein, que significa coser. Justamente por ensamblar, por unir cosas. De hecho, si pensamos en el término inglés wrap, en el verbo to wrap, o en la palabra wrap, que puede significarse desde un sándwich envuelto hasta una estola, una chalina que se pone una mujer, bueno, justamente tiene el mismo origen, es decir, es el mismo origen que es raptein, que es algo que está ensamblado, unido, cocido, porque justamente, bueno, la rapsodia, había unas personas que eran los rapsodas, que eran una suerte de pregoneros que iban cantando rapsodias. Esto era sin acompañamiento musical, simplemente marcaban el ritmo con una vara que se llamaba el rapdos o el rapdos, no sé cómo se pronunciaba en la Grecia antigua.
Y a partir de esto se empezó a hablar de Rapsodia para hablar de los capítulos o los cantos de los poemas épicos. Ahora, muchos años después, en el siglo XIX, y ahí vienen las rapsodias de las que hablaba Germán, se retoma el tema para hablar de composiciones que no tienen demasiada, digamos, que no están fijas en términos estructurales. Digamos, una rapsodia suele tener 2 movimientos, pero puede tener más. Uno suele ser más rápido que otro, pero no necesariamente es así. Y a partir de eso el término se utilizó para muchas composiciones como las que tú mencionabas, es decir, la Rapsodia en azul de George Gershwin, la Rapsodia española de Maurice Ravel, las Rapsodias húngaras de Franz Liszt, la Rapsodia a la manera de Paganini de Rachmaninoff, en fin, hay muchas rapsodias en este sentido y es una composición musical, digamos, bastante que ver con libre. rap? ¿Rap tiene algún sentido? No, por eso No, de corte. lo sé. Por eso de corte. En la etimología no Fíjate dabas que la idea de corte. Yo no sé cuál sería Podría ser. Puede ¿no? que Podría rap ser. venga No, del de, rap de- de griego. costura, no de No, corte. de costura. Pero fíjate que ahorita que acabas de decir, me acordaba yo que Gómez Espelosín, Sí, en los términos antiguos, ¿no? exactamente. Él dice que esa etimología, que por cierto es la más socorrida, la que tú dices, y que tiene que ver con oda, rapsoda, o sea, oda, canción, odeón, Sí, sí. etcétera, ¿no? Que esa etimología es una etimología errónea, que porque la palabra más antigua es la del bastón. ¿La del rap 2? Exactamente. O sea, que él sostiene, y es un erudito de clásico, que dice que la palabra original es el bastón. Entonces, que la palabra rapsoda viene del bastón con el que medían justamente el ritmo. Me dejaste pensando en rap y prometo averiguarlo. Por para eso la ahorita me próxima. acordé por lo del rap. Porque Pero pues, es el que, rap- digamos, el rap que surge, digamos, en la comunidad negra a principios de los años 80 con un movimiento marginal, llega por primera vez a las listas de popularidad y al mainstream musical a partir de una canción de Blondie, esta mítica banda de rock ochentera, que se llama Rapture, en donde Debbie Harry, digamos, es la primera artista blanca de rock, del mainstream, que rapea en una canción. Rapture tiene toda una parte que Pero es entonces rapeada. viene de rapto. Sí, pero no sé si rap venga de rapture, justamente, o sea, de rapto. Rapto. O si ya se llamaba rap y por eso Blondie decidió ponerle rapture a su canción, digamos, para jugar con digamos, la homonimia entre las palabras, pero prometo averiguarlo para la próxima. Ahora, estaban comentando rapsodia y rapsoda o rapsoda. Porque Rapsoda, también, sí. en ese caso son 2 significados diferentes porque rapsoda también es como un sinónimo de recitador, de Sí, poema. eso que estaba hablando Sí, pero no Nicolás. son intercambiables. No, quien escribe o Sí, es una canta una deformación del rapsodia rap. es el rapsoda. Sí, sí. Es que la palabra se deformó por influencia del francés de rapsoda y rapsodia. Sí, Tiene vaya, pero realmente tú la podrías palabra, decir o incluso rapsoda. que Liszt o que Gershwin eran rapsodas, porque Exacto. escribían rapsodias. Sí, exactamente. ¿Cuál Bueno, citaban de una película de Robert Rabbit o cómo era? Ah, bueno, Ay, la no, la de hermosísima Disney. secuencia de Quién engañó a Roger Rabbit, en donde están en un duelo pianístico el Pato Donald y el Pato Lucas, que se van volviendo cada vez más locos, si es que eso es posible, tocando la Rapsodia húngara de Liszt, que es una de mis secuencias, yo creo que favoritas de la historia del cine. nuestro productor, ¿tenemos tiempo para otra pregunta? No te hace caso. Parece ser que tenemos que ir a un corte, pero ahora estamos con ustedes. Un corte. Estamos de vuelta en La Dichosa Palabra. Síganos escribiendo o llamando para decirnos cómo se llama Al grito de las vacantes para aclamar o invocar a Baco, que se encuentra 2 veces en el famoso capítulo 68 de Rayuela, que comienza así. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemis. ¡Ay! Bueno, tenemos más. No, y hay dichos. una parte más bonita, porque dice que en un momento dado ella se tordulaba los urgalios.
Entonces ser es muy erótico. bonito porque uno puede llegar a clase y preguntar, oiga señorita, ¿usted ya se torduló los surgalios? Y nadie te puede acusar de que sea Oh, una sí. inmoralidad porque no viene en el Bonita diccionario. fonal, ¿Y ¿no? los hombres también nos podemos tordular los orgalios o es una Tú lo que prerrogativa tienes que hacer es femenina? aproximar Intentarlo. suavemente tus orfelunios. Ah, ok. Los orgalios son ajenos. Sí, eso es de la señorita. Pero eso ya suena como al contorsionismo, ¿no? A mí me parece que es una Siempre hay posición eso, algo de muy concepto de complicada. contorsionismo, querida Laura. Lo compuso después de leer el Kama Sutra. Fue una Exacto. metáfora del Kama Sutra. Antes de que sigamos diciendo improperios, mejor Gonzalo Mesa Rendón pide que hablemos de grotesco. Hablando de... Hablando de... Hablando de... Bueno, grotesco, pues grotesco, extravagante, incoherente, etcétera. Grotesco viene de gruta, ¿no? Grotesco viene de gruta, de que las esculturas que aparecían en las antiguas grutas, ¿no? En las antiguas grutas eran realmente divinidades muy primitivas y recuerden ustedes que el templo, como decía Pausanias, allá en el Imperio Romano, antes de los templos fueron las cuevas. Y en las cuevas, que eran los originales templos, pues se adoraba a divinidades de la naturaleza. Como la monstruos, Venus de etcétera. Willendorf, digamos. Sí, no, y bueno, la Venus de Willendorf es la gran diosa, ¿no? Pero se adoraba pues, a muchas divinidades de la naturaleza representadas pues, como monstruitos, dragones, serpientes, ¿no? Y cuando se empezó el cristianismo, encima de las cuevas se empezaron a hacer templos, ¿no? Las catedrales y todo esto, que por cierto las catedrales siguieron utilizando cuevas o las grutas antiguas. La palabra grotesco, por supuesto, viene de gruta y gruta viene de cripta. Es una deformación en el latín vulgar de cripta. De cripta, realmente la misma palabra cripta, lo que está oculto, lo que está adentro, ¿no? Y entonces en las catedrales góticas pues empezaron a poner monstruitos porque la gente, los grandes masones antiguos, los constructores de las catedrales, querían ir al mismo lugar donde estaban sus divinidades, esas antiguas, en las grutas, y los pusieron en las catedrales. Víctor Hugo fue uno de los primeros que se dio cuenta que la mayor parte, y que escribió sobre eso, que la mayor parte de las decoraciones de las catedrales góticas tenían que ver con divinidades primitivas. Incluso en la catedral de Worms, en la catedral Worms en Alemania, está en la puerta norte de la catedral, pues todo un pasaje sobre los Nibelungos, que es un pasaje mitológico germánico acerca del mundo pagano, ¿no? Totalmente Germánico es pagano. porque ya has hablado de la... Exacto. Germánico. Y bueno, mucha gente cree que viene sobre todo del Renacimiento, cuando se descubrió la Domus Aurea de Nerón, que había muchas pinturas y que la gente veía la Domus Aurea como una especie de cueva, porque fue una excavación y se cayó algo y se encontró el antiguo palacio de Nerón allá abajo junto al Coliseo, ¿no? En el mundo de la tipografía, por cierto, que a mí es un mundo que me gusta mucho, quienes, digamos, hayan jugado con fuentes tipográficas alguna vez, verán que hay muchas tipografías que se llaman tal cosa grotesque o grotesca. Y parece muy raro porque son las tipografías sin patines, las más sencillitas, las que se llaman grotesque, y eso tiene una explicación. En el siglo XIX se empezaron a generar las primeras tipografías sin patines e hicieron escándalo. A la gente le parecían muy perturbadoras, muy feas, muy raras, y a partir de eso se les empezó a llamar grotesque. Entonces, paradójicamente, las fuentes tipográficas más sencillitas en un catálogo tipográfico con frecuencia se llaman tal cosa grotesque, porque no llevan patines. De hecho, en teatro también hay un estilo, el estilo grotesco que empezó Pirandello y que luego en Argentina, parece ser que hay incluso en el Río de la Plata, entre Argentina y Uruguay, y proviene un poco del sainete, del vodevil, algo como entre trágico y cómico, también se le llama grotesco. No, Un y estilo en teatral. literatura yo creo que muchos libros apelan a lo grotesco, desde Tristram Shandy o La Conjura de los Necios de John Kennedy Toole, Faulkner en general todo, O Gargantúa y Pantagruel. por supuesto. Ahí hay una serie de categorías asociadas, que es una que ya hemos hablado aquí, lo de esperpento, ¿no? Y también una que es muy interesante, que es carnavalización. Es decir, algo carnavalizado en el sentido de caricaturizado, No, de como el vuelto al tríptico del revés, carnaval de etcétera. Pitol, por ejemplo, Claro, porque que es grotesco. Claro, bueno, porque en los carnavales se representaba también con máscaras a esas divinidades de las cuevas. No, y hay algo importante, ya para terminar, ya nos están correteando, que es que lo grotesco en términos literarios resulta al mismo tiempo entrañable y repulsivo. Es como parte de la característica de lo grotesco. Pero bueno, grotesco sería que no les diéramos la respuesta.
respuestas, por eso lo haremos a continuación. Grito de las vacantes para aclamar o invocar a Baco se encuentra 2 veces en el famoso capítulo 68 de Rayuela, que ya no les vamos a decir cómo dice. Evoe. ¿En qué parte Evoe. dice Evoe? Cuando hay un momento en que se entrepluman y luego algo como un ulucordio los extrayuxta y los paramueve y de pronto es el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, y ahí grita, ¡Evoe! ¡Evoe! ¿Y sabes, Ahí te pusiste académico, ya perdí todo el erotismo en ¿y este sabes minuto. por qué llegaron a eso? ¿Sabes qué les pasó? Sí, se deduce por el contexto. Lo que les pasó fue desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Lope de Vega, esa es la dichosa frase. Después de esta emisión porno de la dichosa palabra, me dio mucho gusto estar Y con obituaria. ustedes esta noche. Porno y obituaria. Entre el orgasmo y la defunción nos despedimos de ustedes. Eduardo Casar, Laura vida y la García, muerte. Germán Nicolás. Ortega. Nico, buenas noches. Muy buenas noches, que sueñen con Eros y Tánatos. Adiós.